Compañeros, muy buenas tardes. Marlene, Alfredo, Gabo, Alejandra, Juan Sebastián, muy buenas tardes. A los 24 alumnos que ya están conectados, les agradezco su tiempo de estar aquí en la clase. Les agradezco que podamos ya iniciar una nueva clase. Buenas tardes nuevamente, compañeros. Quiero comentarles que según me comentaron, según me comentó un amigo, colega y profesor también de la facultad, me comentó que el día de mañana es el último día de dar clases, digamos, oficialmente. Yo quiero comentarles, compañeros, que estoy un poco preocupado porque luego de todos los eventos electorales que hubo en la universidad y en la facultad, pues se redujo un poco el tiempo para dar la clase. Con esto más que para la otra sección nos sacaron el día martes de la semana pasada, entonces pues no es que vaya atrasado en la clase, pero con ustedes voy bastante bien, pero con la otra sección sí. Entonces quiero comentarles, compañeros, que como oficialmente el día de mañana es el último día de clases, yo voy a dar clases el día jueves a las 6 de la tarde para las dos secciones, de 6 a 7 de la noche, a las dos secciones. Les comento esto, confirmé con la coordinadora, con la señorita Rocío, que es la secretaria de coordinación. Ella me confirmó que el último día para dar clases es el día de mañana, oficialmente. Sin embargo, ella me preocupó cuando me dijo que el 13 de abril inician los segundos exámenes parciales. Eso significa que regresando de Semana Santa solamente vamos a tener 2 clases virtuales, porque ese grupo número 2 regresa así. Luego el 13 comienzan ustedes con sus exámenes. Son 2 semanas que prácticamente no vamos a tener clases, y entonces definitivamente tengo que aprovechar la oportunidad para este día jueves, así que espero su comprensión, espero su disciplina, espero su dedicación, y entonces daré clases el día jueves a las 2 secciones de 6 a 7 de la noche, por lo menos para avanzar un punto, y ya sería martes y jueves de la semana del 6 al 10 de abril. Esa semana, pues todo lo que veamos en esas semanas es lo que yo estaría examinando para su segundo examen parcial, y si no, no tendría de verdad material para poderlos examinar, y es imprescindible esto, ¿verdad? Bien, Claudia, sí, les voy a dar clases el día jueves. Les comento, yo más o menos tengo programada mi agenda. Miércoles y viernes ya tengo pues realmente algunas actividades que tengo ya comprometidas, pero yo ya contaba con la clase del día jueves, hasta ahora que un amigo y colega me comentó, mira, me dijo, hasta el día miércoles oficialmente se van a dar clases. Entonces lo confirmé con Rocío, y ella me confirmó que solamente hasta el día de mañana serán las clases oficiales. Le comenté que necesitaba clase, y me dijo ella, pues es decisión mía y la voluntad también de ustedes como alumnos, ¿verdad? Para que recibamos la clase del día jueves, que será de 6, 7 y 10, máximo 7 y 10, para poder ir cubriendo algunos otros aspectos del programa. Dicho esto, voy a comenzar con ustedes, compañeros, ya están sabidos entonces, por favor, de la clase del día jueves. Bien, quiero comentarles, compañeros, lo siguiente. Si no mal recuerdo, con ustedes les di la función receptiva, la función directiva, la función preventiva, y empezaba la función legitimadora cuando les dije que mejor lo dejábamos para la siguiente clase. Así que con ustedes voy a iniciar así. En la otra sección todavía me faltaron estos 2, y pues lógicamente la otra parte. Pero bueno, con ustedes inicio entonces con la función legitimadora. Recordarán ustedes que estuvimos hablando de las funciones
Lo voy a hacer un poco más para atrás la cámara, perdón. Bien, perdón que... Muchas gracias, Roxy. El día jueves no va a ser repaso, Roxy. El día jueves va a ser una clase más, porque necesito, prácticamente sería jueves y martes, martes 7 y jueves 9 de abril. Ya ustedes empiezan otra vez con sus parciales el 13 de abril. Bien, entonces me corresponde hablar de la función legitimadora. Ya hablamos de estas tres funciones, la receptiva, la directiva, la preventiva, y hablamos de la legitimadora. La función legitimadora es una de las funciones para mí más importantes. Sí recuerdo que comencé a platicarles a ustedes sobre los 7 datos individualizantes que debe tener en cuenta, o que deben de tener en cuenta ustedes cuando ya empiecen a hacer sus escrituras el semestre que viene. En el semestre que viene ya voy a explicarles a ustedes qué es una escritura pública. Ya tendrán ustedes que faccionar una escritura pública, y entonces la importancia de la función legitimadora. Ya hablamos de esa función directora, la función que asesora, pero luego de que el notario ha asesorado, que el notario ha dirigido, que el notario ya les previno porque ya recibió toda la información, le viene algo más importante, y es la función legitimadora. En el artículo 29 del Código Notariado, se recordarán ustedes que hablamos de este tema y les comenté sobre los aspectos importantes que son los datos individualizantes. Tenemos obligatoriamente los notarios que identificar a la persona, por eso decimos legitimadora, la tenemos que legitimar, y no solo como persona, sino ya les voy a explicar, sino que con sus datos individualizantes. Los datos individualizantes son, por supuesto, en extremo importantes, porque es la manera de individualizar a una persona, es la manera de, digamos, determinar la posibilidad, o la imposibilidad, mejor dicho, determinar la imposibilidad de que haya un homónimo. Porque recuerden ustedes que si pusiéramos solamente Carlos Alberto Jiménez Pinzón, puede haber un homónimo, pero con los datos individualizantes de cada una de las personas sería pues totalmente imposible que pudieran existir un homónimo, o existir la gran coincidencia que también fuera casado, soltero, guatemalteco, comerciante. Y aquí viene el tema importante. El tema importante es el dato individualizante, que es el documento personal de identificación. Entonces, recuerdo que les dije, son 7 datos individualizantes que se les quede cuando legitimen a una persona, que se les quede que son 7 datos individualizantes. Y esos 7 datos individualizantes, compañeros, van a ir en la escritura pública. Cuando ustedes hagan su examen, yo se los cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos individualizantes. Y el primero les decía los nombres y los apellidos, luego la edad, luego el estado civil, luego la nacionalidad, su profesión, oficio, comercio, lo que sea, el domicilio de los otorgantes, ¿verdad? Los nombres, domicilio, y la forma en que ustedes van a identificarlo. Entonces tenemos nombres y apellidos 1, edad 2, estado civil 3, nacionalidad 4, la profesión 5, domicilio del otorgante 6 o de los otorgantes 6, y la forma que lo van a identificar. Son 7 datos individualizantes. Y esos datos individualizantes, por supuesto, dentro de estos, el artículo 31 dice que es el requisito esencial los nombres y apellidos. Empezamos con los nombres y apellidos, ¿sí? Luego tenemos la edad. Ya hablamos de la edad, en el Código Civil dice debe ser mayor, ningún menor de edad puede otorgar una escritura pública, ningún menor de edad puede comparecer en una escritura, por consiguiente no vamos a legitimar a un menor de edad, vamos a legitimar a su representante, ya lo vamos a ver. Luego tenemos el estado civil, ya les dije a ustedes, el estado civil solamente puede ser casado, soltero o unido de hecho legalmente. No hay otro estado civil. Divorciado no es estado civil. Y tampoco que las partes le digan, mire, soltero, por favor, por viudez, tampoco existe.
La soltería es la soltería, la ley dice claramente, el matrimonio se extingue, ¿sí? Se extingue con la muerte y con el divorcio. Entonces ahí sí ya está divorciado y ya no hay matrimonio. Luego dice la nacionalidad. La nacionalidad, pues ya sabemos, la mayoría van a ser guatemaltecos, y aquí lo importante es la nacionalidad determinar, ¿verdad? Italiano, si es italiano, vamos a necesitar que comparezca un intérprete. Pero si el italiano le manifiesta saber el idioma español, hay que hacerlo constar en la escritura pública como dato individualizante que él dice ser italiano, ¿verdad? Entonces tendrá el notario que hacer constar que en español, en idioma español, idioma que entiende y habla perfectamente, ¿sí? Otorga la siguiente escritura. Y luego tenemos la profesión, y el tema de la profesión es muy importante, ¿verdad? Yo también creo que les decía, en el tema de la profesión, pues lo que les digan a ustedes, ¿verdad? El cuidado que les dije, ya recordé que lo había platicado, el cuidado que les dije a ustedes es que si les dice ingeniero hay que preguntarles si está graduado, ¿sí? Graduado. Pues colegiado no necesariamente, pero graduado sí. Porque si pone ingeniero y no está graduado, pues puede, yo les decía a ustedes, puede ver el tema de la usurpación de calidad, ¿verdad? En este caso, y solamente con el planteamiento de una excepción, ¿sí? O por la falsedad de la declaración de esta persona, entonces por eso creo que es mejor decirles o comentarles este tema. Luego el domicilio de los otorgantes, ¿verdad? Es el municipio donde se encuentran, del departamento donde están, ¿verdad? Entonces de este domicilio se puede poner, realmente se puede poner de este domicilio, y tener el cuidado también, ¿verdad? De que si hay dos personas, pero alguien viene de Escuintla, pues no hay que ponerle de este domicilio, hay que preguntarle dónde tiene su domicilio y le va a poner el departamento, pues vamos a decir con domicilio en el departamento de Escuintla, ¿verdad? Municipio de Escuintla, departamento de Escuintla, y podemos poner la situación de esta manera. Luego viene algo muy importante que aquí sí puede causar homónimo, ¿verdad? Cuando tenemos tres formas de identificar a las personas. La primera forma es con la fe de conocimiento. Yo puedo decir, doy fe de conocerlo, puedo decir persona de mi conocimiento, y con eso, con mi fe pública, yo me estoy atribuyendo, ¿sí? La expresión de la fe de conocimiento. Yo estoy manifestando que don Carlos Humberto Pineda Valdizón es don Carlos Humberto Pineda Valdizón porque yo lo conozco, y por eso fe de conocimiento. También podemos, a través del documento personal de identificación, ¿sí? Esa es la forma, digamos, más idónea. Y luego, si no tenemos documento de identificación, si no tenemos a la persona, no la conocemos, pues dice la ley que por medio de dos testigos, eso no es el tema de ahorita, por medio de dos testigos que sean conocidos por el notario. Ya eso, cuando veamos los testigos, ya se los explicaré, les dictaré, les diré cómo se debe de hacer constar, pero ahorita es solamente la forma de legitimar a la persona. El artículo 4 dice por medio de la cédula, solo que es modelo de identificación, de documento de identificación, o el pasaporte, entendamos el pasaporte cuando es de nacionalidad extranjera, ¿sí? La ley establece que cuando sea de nacionalidad extranjera debe poder, solo se puede utilizar el pasaporte, ¿sí? O persona de mi conocimiento. Si ustedes conocen a un salvadoreño de hace tiempo, viene a Guatemala y necesita una sustituta, le pueden poner persona de su conocimiento, si no, con el pasaporte. Y de acuerdo, esto es del registro de la propiedad, de acuerdo a las últimas guías registrales, se dice que, y creo que también es el criterio que se tiene en la dirección del archivo de protocolos, en el registro de poderes, se tiene el criterio que cuando la persona declare que su domicilio es en el estado de New Jersey, estado de los Estados Unidos, de los Estados Unidos de Norteamérica, si lo declara así, aún siendo guatemalteco, puede identificarse con el pasaporte, ¿sí? Porque su domicilio lo tiene fuera del país. Entonces, por ese motivo, en esos casos sí se puede hacer por medio del pasaporte. Y dice, o por dos testigos conocidos por el notario, o por ambos medios, cuando así lo estime conveniente, ¿sí? Entonces, está por medio de la dación de fe, persona de mi conocimiento,
Después también por medio del documento personal de identificación, pasaporte para los extranjeros, o en la forma que yo les expliqué esa excepción, y por medio de 2 testigos que sean conocidos por el notario. Eso es lo que establece la ley y es la forma en que ustedes van a identificarlo o que van a legitimar a la persona. Ya legitimar a la persona con sus datos individualizantes, esos 7 datos individualizantes que son importantes, que deben de ir en la escritura. Yo siempre he recomendado y siempre digo, compañeros, en las actuales circunstancias, por los fraudes que existen, por las estafas que existen, por esa gente, digamos, inescrupulosa que anda pues en búsqueda de faccionar un instrumento con fraude, fraudulentamente, yo decía, compañeros, que es preferible mejor identificarlo por medio del documento, aunque ustedes conozcan a la persona, ¿sí? Es preferible que lo identifiquen por medio del documento personal de identificación. Aunque conozcan a la persona, yo diría que es preferible, compañeros. Ahorita sí tuve, creo que un bajón. Lo más seguro es que tuve llamada, y cuando entra llamada me corta un poco la transmisión. Les decía entonces, compañeros, que en el tema, para mí, pues es mucho más importante que ustedes identifiquen a la persona con documento personal de identificación. Hay otros dos medios más, pero yo soy sincero, yo les quiero comentar. Sí, la transmisión no se cortó, lo que se me fue mi transmisión, la que tengo aquí. Ahora la transmisión no, yo estoy seguro que no se fue la transmisión porque estoy viendo que se está transmitiendo. Bien, entonces les decía, compañeros, en este caso de la identificación, yo les sugiero que lo más importante, lo más correcto es identificar a la persona con su documento personal de identificación. Yo siempre he pensado, y lo decía, pues que a la única persona que me hubiera atrevido a ponerle persona de mi conocimiento hubiera sido mi madre, pero ya no tengo a mi mamá, y de todas maneras, aún estando mi mamá, yo pues legalmente, de acuerdo al artículo 77, no lo podía hacer, no puedo hacer ningún instrumento a favor de ella, ¿verdad? Ninguno de mis parientes. Por consiguiente, creo yo que lo mejor es, si ustedes no quieren herir susceptibilidades con la persona que sabe y dice, ¿por qué no me pone persona de mi conocimiento? Pues pongámosle persona de mi conocimiento y la identifico por medio de su documento personal de identificación, código único de identificación tal. Eso es lo que yo sugiero para que ustedes, pues lógicamente, tengan ante todo la forma de relevarse de responsabilidad, tengan ustedes la certeza que es la persona que lógicamente la estén legitimando. La misma ley dice, o por ambos medios cuando así lo estimaren conveniente. Entonces lo puede hacer dando fe de conocimiento o por 2 testigos, lo puede hacer dando fe de conocimiento o con el documento personal de identificación, y en cualquiera de los 3 casos lo puede utilizar. Puede ser uno nada más o pueden ser dos ¿verdad? Con licencia de conducir, definitivamente, Roxy, la verdad no me atrevería. Yo sé que en la licencia de conducir tenemos el documento personal de identificación, está el número, pero nosotros estaríamos mintiendo si decimos se identifica con el documento personal de identificación número y lo tomamos de la licencia de conducir, ¿sí? La licencia de conducir puede ser falsa y lógicamente estaríamos nosotros cometiendo falsedad al decir que es el documento personal de identificación, ¿sí? Yo en algunos casos ni siquiera me atrevo cuando me dicen, mire licenciado, perdí mi documento personal de identificación, pero aquí traigo mi constancia que ya lo fui a reponer. Yo prefiero que no hacer la escritura en ese momento, prefiero esperar,
¿Cuándo se la dan? Pues me la dan dentro de 2 días, pues dentro de 2 días hagamos el documento, ¿sí? Yo no me atrevo ni siquiera a tomarla de esa constancia de que ya le van a entregar su documento, porque cualquier cosa, cualquier situación que pueda suceder, uno es el tema, ¿verdad? En el caso de extravío del DPI, yo les voy a comentar, en el caso del extravío del DPI, pues yo haría lo que dice la ley, ¿verdad? Si no es persona de mi conocimiento, mi secretaria y un procurador les pido favor y ellos me van a asistir a mí, entonces voy a decir, identifico a don Ronald Manuel Jiménez Valdés por medio de 2 testigos civilmente capaces, idóneos y de mi conocimiento, Julián Estrada y Josefina Chávez. Suficiente con eso, y ya los identifiqué. Sí, prefiero eso, identificarlo por medio de 2 testigos y no, digamos, asegurar o afirmar dentro del documento, consignar el documento algo que no es correcto y no es cierto. ¿Algún DPI falso? No, nunca he detectado un DPI falso, les soy sincero. Cuando estuvo Mario Sánchez, el que fue también, aparte de que fue director del Registro Nacional de las Personas, también estuvo en el Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, y él tenía la idea de venderle solo a los abogados, a los notarios más que todo, venderles el aparato para que pudieran determinar llamémosle la veracidad, ¿verdad?, la legitimidad del documento personal de identificación, pero solo se quedó en propuestas, ¿verdad?, en una idea muy buena, pero no se logró determinar. Entonces yo siento que el documento personal de identificación es mucho más un documento pues, que le va a dar certeza y seguridad jurídica al notario. Lo único que detecté fue una cédula de vecindad que sí era falsa. Por cierto, todavía la tengo en mi oficina, como recuerdo, de hace unos 15, 20 años tal vez. Dudé de la persona que estaba ahí, dudé mucho de la persona, estaba muy nervioso, le urgía la escritura, hagámosla allá. Entonces le dije, mire, usted es bachiller, tiene título, y me dijo que vivía aquí como a 3 cuadras de mi oficina, por coincidencia. Vayan a traerme su título de bachiller, le dije, o cualquier otro documento, licencia, no, es que no tengo. Entonces lo del IX, el carnet del IX, tampoco es que no tengo. Entonces le dije, la única forma que yo hago la escritura es que usted me traiga otro documento. Y se puso nervioso, dijo, ahorita regreso. Se fue y ya nunca más regresó. No se hizo la escritura, quería hacer una escritura de compraventa. Es el único caso en que, digamos, estuve yo sujeto a un fraude, pero gracias a Dios no. Después, por curiosidad, me fui a la municipalidad, que queda a mí cerca, yo estoy en Torre Café. Me fui a la municipalidad, fui a ver la cédula y totalmente falsa la cédula, ¿verdad? Habían agarrado otra inscripción y con eso habían falsificado. Por ese motivo es que desde el año 2010 que ya tenemos el DPI, pues yo creo que es un documento que es muy poco posible, o sea, no les digo imposible, pero es poco posible que lo vayan a falsificar, ¿verdad? Hay formas de poderlo determinar, y yo les digo siempre a ustedes y a mis colegas les comento, yo siempre pido 2 documentos de identificación. Solo que conozca a la persona, pues con un documento, con uno es suficiente. Pero de ahí siempre les pido 2 documentos de identificación, máxime cuando van a ser vendedores de un inmueble, o vendedores de un mueble, de un bien mueble, o vendedores de acciones. Cuando son la parte vendedora, soy más exigente en la identificación. Les digo, mire, la licencia de conducir o cualquier otro documento, un su documento donde usted es socio de una asociación, eso no me importa, no es que no tengo. Miren, es difícil que, digamos, vayan a falsificar el DPI, pero mucho más difícil que falsifiquen 2 documentos. Entonces no van a llevar 2 documentos. Si están falsificando el DPI, no van a llevar 2 documentos jamás. Pues yo les digo, necesito 2 documentos de identificación para corroborar. Es que el DPI es suficiente, sí, pero si no me trae, no lo hago. Cuando es vendedor. Ahora, cuando es comprador, pues definitivamente eso no es problema, ¿verdad? El vendedor el comprador solamente con su documento personal, ¿sí? Pues Alejandra nos comenta su
su experiencia, ¿verdad? Tiene su historia, pues yo estoy seguro, yo lo leí cuando tenía tal vez un año y medio en DPI, leí en el periódico que ya habían documentos de identificación falsos, ¿verdad? Documentos personales. Echa la ley, echa la trampa, dicen, ¿verdad? Y recuérdense ustedes cuando las nuevas tarjetas de circulación, ¿verdad? También ya estaban falsificadas las tarjetas de circulación. Entonces, por eso hay que tener bastante, digamos, mucha seguridad, darse uno mucha seguridad, ¿verdad? Y tener uno realmente el cuidado, ¿verdad? Un cuidado muy grande para ver cómo legitimamos a esta persona, cómo estar seguro de que es la persona. Y si tienen duda, compañeros, yo tenía un profesor que nos decía, en caso de duda no hagan escritura. Si tienen duda, mejor no hagan escritura. Si yo tengo duda de una persona, le digo, miren, prefiero no hacerla. Sí, que le voy a pagar más, peor todavía. Porque si me ofrecen pagarme más, ¿por qué? Entonces definitivamente no. Si no legitimo a la persona, definitivamente no lo puedo hacer. Entonces termino con esto, digamos la legitimadora, ya hablamos de los 7 datos individualizantes que tiene que tener la persona, y luego también viene la otra forma de legitimar. Les hablé del menor de edad, ¿verdad? En el tema del menor de edad, Claudia, un nombre igual que 2 personas tienen los mismos nombres y apellidos. Ese sería el homónimo, ¿verdad? 2 personas tienen el mismo nombre y apellido, pero la situación es que sus datos individualizantes iban a ser difícilmente coincidentes, ¿verdad? Difícilmente don Carlos Mayén y el otro Carlos Mayén tengan 42 años los dos, sean casados los dos, sean ingenieros civiles los dos, sean de este domicilio y que definitivamente pues si le pongo persona en mi conocimiento, ahí sí me corro el riesgo yo, pero si lo identificamos con el DPI, ahí sí no hay para dónde, ahí estableceríamos la diferencia. Don Carlos Mayén va a tener un DPI 0101 y el otro pues tendrá un 0105 porque es descuento. Entonces definitivamente ahí tendríamos la diferencia o la forma de establecer. A mí sí nunca me ha pasado, jamás en 40 años que voy a cumplir de haberme graduado. Ahorita el 11 de abril, gracias a Dios, cumplo los 40 años y nunca he tenido un problema así de un homónimo, que me aparezca alguien que sea las personas iguales. Bien. El otro tema, les decía, la legitimación de esta actividad, que es muy importante, por eso me he tardado un poquito en este tema de la legitimación, porque luego viene la legitimación cuando ustedes me hablaron, o yo les dije, una persona de 17 años de edad, tiene capacidad de goce, pero no capacidad de ejercicio. Entonces, ¿quién es el que va a comparecer? Tiene que ser el padre o la madre, van a ejercer la patria potestad. Entonces, ellos tienen... No, yo tengo la obligación de legitimarlos. ¿Y cómo los voy a legitimar? Que me presenten su certificación de partida de nacimiento, en el cual pues conste ya, los menores de allá tienen el CUI, donde conste el CUI del menor de edad, su certificación, y donde aparezcan, ya sea conjunta, separada, indistintamente, los padres pueden comparecer, y ellos son los que van a otorgar la escritura pública. Pero miren la importancia. Si el menor de edad va a ser el comprador del inmueble, si fuera un inmueble, pues la legitimación va a quedar única y exclusivamente con la comparecencia del padre y la madre. Pero si el menor de edad fuera el vendedor, tenemos que legitimarlo ¿cómo? Que además de la certificación de partida de nacimiento, el padre nos enseñe que un juez, ¿sí?, resolvió y dictó el auto correspondiente o la resolución correspondiente en donde le autoriza al padre disponer de los bienes del menor de edad. Debió haber llevado un trámite de disposición y gravamen de bienes de menores de edad donde le autoriza al padre o a la madre para que puedan enajenar el inmueble. Si no, no está legitimado para el otorgamiento de ese contrato. Luego tenemos el mandato también. Nos presentan un mandato, el mandatario, mire, yo soy el de la Cruz y pues tiene timbres digitales y tuve un problema con la policía porque me dijeron que era un documento falso. Sí, el problema con la policía es que, bueno, yo no
no quiero hablar mal del tema, pero el problema de la policía es que siempre le busca a uno alguna justificación para ver de qué manera uno le dice, mire, arreglémoslo de otra forma, ¿verdad? Y con eso de las tarjetas de circulación, yo siempre he tenido el cuidado de quedarme con, pues yo siempre cargo de verdad, yo siempre prefiero cargar la original para no tener problemas. Tengo una legalización de la firma, eso sí lo tengo. Entonces, la tarjeta de circulación, yo les digo, la policía no les va a aceptar eso. Yo digo, prefiero ahora que ya se puede, pues yo creo que ya se puede. Tarjeta de circulación la pueden cargar en digital y con eso pueden demostrar ustedes que son los propietarios, ¿verdad? Y también la calcomanía. Bien, les decía entonces la función legitimadora. Luego viene un mandatario, ¿verdad? El mandatario, licenciado, yo soy mandatario de don Carlos y voy a vender el inmueble. Entonces es correcto, ¿verdad?, que se puede hacer a través de un mandato. Pero primero tiene que determinar que esté inscrito el mandato en el registro de poderes, uno, que tenga las facultades necesarias para poder vender. Y recuérdense que para poder vender la ley dice que se necesita mandato general con representación y cláusula especial para poder vender, enajenar, grabar, disponer de cualquier forma de los bienes del mandante. Si no la tiene, no se va a poder. Entonces, esa es la función legitimadora del notario, determinar, ¿verdad?, que los documentos son suficientes. Licenciado, yo soy mandatario de tal persona, aquí tengo un mandato general, y entonces con este mandato general y tiene cláusula especial, yo voy a hacer una donación porque fue la petición que me hizo mi mandante. Recuérdense que la ley dice que para hacer una donación entre vivos se necesita mandato especial, única y exclusivamente para poder donar entre vivos. Y esa es la calificación, la calificación y la función y actividad legitimadora del notario, de poder determinar si el documento que me están presentando a mí en su momento es un documento no solo acreditativo de la representación legal, sino que la representación legal es suficiente. Ya vamos a ver eso con mayor detenimiento el otro semestre, porque ustedes como notarios deben de calificarlo. La misma ley dice que es responsabilidad del notario la calificación. Y entonces esta actividad legitimadora cobra importancia, pues mucha importancia, ¿verdad?, en extremo su importancia, porque el notario tiene que estar seguro que ese documento es legítimo y además que ese documento con ese documento está acreditando no solo la representación legal, sino que las facultades para poder otorgar el contrato. Y por último, pues puedo hablar de muchas representaciones, pero creo que me voy a quedar con la última, que son las actas notariales de representación de una sociedad anónima, de una asociación. Cómo se hace constar el nombramiento de un representante legal es a través de un acta notarial, que ya veremos el otro semestre también, y entonces el notario tendrá a la vista el acta notarial. Y el notario pedirá, si tiene duda, pedirá también la constitución de la escritura pública, el testimonio de la escritura. ¿Para qué? Para poder determinar si el gerente general, dentro de sus facultades, se encuentra, ¿sí?, facultado para poder vender, enajenar o hipotecar el inmueble, o si dentro de la escritura de la constitución de la sociedad dice que el gerente, para poder vender, necesita, ¿sí?, de la autorización de los socios. Tendrá que pedírsele una certificación del acta notarial o del acta del libro de actas donde conste la asamblea totalitaria o extraordinaria de accionistas, donde a él se le autoriza para que pueda vender o para que pueda comprar un bien inmueble en cierta y determinada cantidad. Esa es la función o la actividad que el notario va a desempeñar, que nosotros le llamamos la función legitimadora. Una función que vuelvo a decirles a ustedes, no puedo decir en orden de importancias, porque para mí todas las actividades que desempeña el notario, sin dejar una, digamos, aparte o aislada, para mí todas estas funciones son importantísimas. Son funciones que el notario tiene que hacer antes de empezar a fraccionar un instrumento público.
antes de empezar a crear los documentos. Y hasta aquí se recordarán ustedes por qué les dije que estos 4 estaban en color naranja y estos estaban en color lila o rosado, fucsia. El motivo es porque hasta aquí el notario cumplió su función receptiva, directiva, preventiva y legitimadora de frente con su cliente, sentados pues en frente, en el escritorio, están platicando, y hasta ahí no ha empezado ¿a qué? A faccionar el instrumento público. Ya recibió, dirigió, hizo la prevención, su función preventiva, legitimó a las partes y luego ya toma la hoja de papel sellado especial para protocolos. ¿Para qué? Para modelar la voluntad de las partes. Y recuérdense que en la actividad modeladora es donde el notario debe de demostrar su capacidad que tiene para poder redactar el instrumento público. Aquí es donde el notario tiene que demostrar sus capacidades para la redacción del instrumento público. Recuérdense que la redacción del instrumento público debe de ser, de acuerdo a lo que dice el artículo 29, que es la literal más pequeña aquí, el artículo 29, dice: la relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. Dice relación fiel, clara, concisa. ¿Qué dice la relación? La fidelidad. Que la relación fiel es que lo que el notario recibió de las partes, esa voluntad que se le declaró al notario, que sea fiel, ¿verdad? Esa fidelidad que va a tener el notario cuando esté escribiendo y transcribiendo, que diga: eso que me dijo las partes, eso es lo que yo estoy aquí haciendo, de manera con una fidelidad, ¿verdad? La relación fiel, lo que él está recibiendo. Clara, la claridad, compañeros. La claridad en el instrumento público, sí, es esa función modeladora, esa claridad del instrumento público. Y quiero comentarlos, y yo siempre lo he dicho y lo he pensado, no por mucho escribir van a hacer ustedes una escritura pública más clara. Por mucho escribir le pueden dar a ustedes menos claridad en un instrumento público. Y recuérdense que yo siempre les he dicho a ustedes que detrás de nosotros, los notarios, hay varios abogados esperando que cometamos un desliz, que cometamos un error, ¿sí? Que accidentalmente omitamos algo, que por omisión lo vamos a hacer, pero eso va a ser el arma o el instrumento necesario para un abogado. ¿Para qué? Presentar una excepción, para presentar o solicitar la nulidad, la falsedad del instrumento público, o en el mejor de los casos, ¿verdad, compañeros? Si no hay claridad en el instrumento público, si nosotros no sabemos modelar la voluntad de las partes, pues lo que va a suceder es que le corresponderá, y recuerden ustedes que en el Código Civil establece un apartado donde dice interpretación de los contratos. ¿Y a quién le va a tocar la interpretación de los contratos? Puede ser a solicitud del abogado o de la contraparte, porque él dice: esta cláusula no está clara, esta cláusula no tiene claridad y da lugar a un mal entendimiento, da lugar a una mala interpretación, pues por consiguiente que sea el juez el que determine o el que establezca o el que interprete cuál es la expresión, ¿sí? O qué era la forma que quería modelar la voluntad de las partes en ese contrato. Por eso es importante cómo el notario vaya a hacer su escritura pública. Debe de tener el cuidado de su redacción. Y luego viene, dice, relación fiel, clara y concisa. Vuelvo a repetir, aquí lo mismo dice el legislador, concisa, ¿verdad? Si es necesario una compraventa, 3 cláusulas suficientes. No porque la compraventa le vamos a hacer 5 cláusulas, 6 cláusulas. Yo he visto notarios que en una sola, ni siquiera cláusula, en solo el instrumento público dice otorgan y ahí celebran el contrato de compraventa. Pero está bien. La ley dice, tampoco la ley dice que debe ser por cláusula en la escritura, pero ya les voy a explicar, eso no es tema de ahora. Pero ya les voy a explicar cómo vamos a modelar la voluntad de las partes. Es eso, ¿verdad? Dándole fidelidad a la voluntad de las partes, dándole claridad al contrato y ser concisos, ¿verdad? No escribamos demasiado. Lo importante es que reúna todos los requisitos, no solo formales, sino que también los contractuales negociables, ¿sí? Esos requisitos también, los del negocio jurídico, son importantes. Y como saben ustedes, nosotros somos peritos en derecho, conocemos la ley, tenemos que conocer cuáles son
las circunstancias, cuáles son las instituciones, la parte sustantiva del contrato de compraventa, por abonos y con un plazo determinado, del contrato de compraventa con pacto de reserva de dominio. Todas esas circunstancias las debemos de conocer nosotros porque nosotros sabemos. Licenciado, mire, yo me quiero garantizar con la casa que le voy a vender. Sí, nosotros sabemos que es mi hipoteca. Y entonces nosotros tenemos que hacer esa relación fiel, clara y concisa a través de ¿qué? La función de modelar. ¿Qué dice la definición de notario latino? Profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes. ¿Y cómo le da forma legal a la voluntad de las partes? Modelando la voluntad de las partes. Él la tiene que modelar. Ahí es donde él tiene que demostrar la capacidad que tiene para redactar en el instrumento público, ¿verdad? La redacción es importantísima. Vuelvo a repetir, para evitar que sea un juez el que tenga que interpretar la cláusula, el que tenga que darle la claridad que la misma ley se lo está exigiendo al notario. ¿Sí? Bien. Y por último, compañeros, tenemos la función autenticadora. Solamente voy a ver aquí una pregunta o comentario que hizo Jorge Morales. Así es. Muy bien, Jorge, era lo que yo les decía, ¿verdad? El número del departamento, ¿verdad? Cabal, el suyo creo que es, si no estoy mal, 00105 o 05, pero el 5 es de Escuintla, ¿verdad? Y eso es lo llamo. Fíjense que yo tengo una persona que me la presentaron por las coincidencias de la vida, que se llama Jorge Mario Álvarez Quiroa. O sea, la única diferencia es que él es Quiroa, la letra A, y yo soy Quiroz. Entonces nos diferencia la letra al final A y la letra al final S. Pero si se pusiera él Jorge Mario Álvarez Q, somos las mismas personas, ¿verdad? Y entonces, por eso, o si solamente Jorge Mario, ¿verdad? Jorge Mario Álvarez. ¿Verdad? Jorge Mario Álvarez, está mi hijo, ¿verdad? Que es Jorge Mario Álvarez también, ¿verdad? Entonces ahí habría la distinción, solo con las edades se está distinguiendo, va a ser una distinción, ¿verdad? Bien, ya comentamos lo que me decía Jorge. Y por último, quedamos entonces con la función autenticadora. ¿Cuál es esa función autenticadora? La función autenticadora es, o ya le corresponde a quién. Tanto a las partes cuando están firmando el instrumento público, como le corresponde también al notario con las dos palabras ante mí. Ahí estamos hablando de una función autenticadora. Recuérdense que algo muy importante en este tema de la función autenticadora, el numeral 12 del artículo 29 dice: las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervienen y la del notario. Eso está diciendo, y dice claramente, las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan. Aquí es importantísimo, compañeros, todas las firmas. No podemos autorizar un instrumento público como notarios si no están todas las firmas. Y ratifico esto comentándoles el artículo 31 en el numeral 6, que dice: las firmas de los que intervienen en el acto o contrato o la impresión digital en su caso, artículo 31 dice, son formalidades esenciales que su omisión, ¿sí?, da como resultado la nulidad del instrumento público, la nulidad formal del instrumento público. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Si son 5 comparecientes, contemos siempre, hay 1, 2, 3, 4, 5 firmas, ¿sí? Y si hay una impresión digital, tiene que haber una firma de más, porque alguien, un testigo rogado, va a firmar por esa persona. Entonces contamos, si son 5 personas y solo uno no sabe firmar, pues tiene que haber 5 firmas y una impresión digital. Pensemos entonces, compañeros, nosotros en Guatemala seguimos con lo que es la firma manuscrita en la escritura pública, en los instrumentos públicos. Me van a decir, ¿hay firmas electrónicas? Sí, pero la firma electrónica sirve para poder hacer las presentaciones
de documentos en el registro mercantil, ya se va a poder en el registro, pero no para la firma electrónica, no es para sustituir nuestra firma manuscrita. En Guatemala continuamos nosotros con lo que es la firma manuscrita. Y la firma, fíjense que la firma es el único ligamen que hay, ¿verdad? El único ligamen que entrelaza a una persona, a la otra persona, un otorgante con el otro otorgante, con el contenido del instrumento público. Es la única forma. Y la firma, pues por supuesto, ¿verdad? Decimos y lo vamos a repetir. La firma es la manera gráfica de demostrar la aceptación en el instrumento público. Desde el momento que nosotros hacemos esta firma nosotros, y que es una firma manuscrita, porque la estamos haciendo nosotros, ¿sí? Desde ese momento nosotros vamos a decir que hay aceptación, porque es la manera gráfica que estamos aceptando. Y si alguien deja su impresión digital en el instrumento público, también es una manera gráfica, es una forma gráfica, es la impresión digital. Ya les dije a ustedes que esa es para mí la mejor forma de identificar a las personas. En el nuevo Código de Notariado que ya se presentó, que es un proyecto presentado ya como nueva ley en el Código de Notariado, está presentado como proyecto de ley en el Congreso de la República. Entre otras novedades que trae, la novedad que tiene es que además de la impresión digital debe de ir la firma del otorgante. Entonces estamos ligando la firma con la impresión digital, lo que ahora no sucede, lo que ahora posiblemente algunos notarios lo hacen, ponen y además deja la impresión digital, pero lógicamente eso puede ser crear, digamos, suspicacia de por qué el notario, si solamente le está pidiendo la firma manuscrita, por qué le está poniendo la impresión. Yo entiendo, yo comprendo, y puede ser el tema de la seguridad, pero la ley no lo exige, la ley no lo pide. Entonces vamos a decir, es que le estoy poniendo la impresión digital para que no piense que se está haciendo algo ilegal. Pues está bien, ¿verdad? Está correcto. Démosle más certeza y seguridad jurídica al instrumento público, pero la suspicacia de decir, ¿por qué se pone si la ley no lo exige? La ley, en el caso de la forma de identificar, dice, o de ambas formas. Y correcto, si aquí en el Código de Notariado, artículo 29, dijera la impresión digital y la firma del otorgante, pero si nos vamos a la literalidad y a lo que establece la ley, tanto el artículo 31 que establece las formalidades dice las firmas de los que intervienen en el acto o contrato, no habla de impresión digital, habla de impresión digital o la impresión digital en su caso, cuando una persona no sabe firmar y va a firmar un testigo por él. Y en el artículo 29, numeral 12, dice las firmas de los otorgantes y las demás personas que intervengan y la del notario. Entonces eso definitivamente, ¿verdad, compañeros? Es la forma en que nosotros vamos a autenticar. Ese es el ligamen que nosotros tenemos, ¿verdad? Es el ligamen que vamos a tener nosotros entre lo que es el instrumento, o sea, el documento que contiene el contrato y las personas. Desde el momento que firman, ya hay aceptación. Y recuérdense ustedes que una de las características es consentimiento de las partes, que no adolezca de vicios en un negocio jurídico. Y el consentimiento, ¿cuál es? La forma gráfica de decir estoy de acuerdo es esta. No firmo, no estoy de acuerdo. ¿Sí? Entonces, y lo dice claramente, que no adolezca de vicios. Luego dejo la impresión digital y aquí habrá una persona también que está firmando a ruego de este. Y por último, cumplimos con lo que dice la ley, ¿verdad? El ante mí del notario y la firma del notario. ¿Cómo dice la ley? Firma del notario, dice, precedida de las palabras ante mí. Estamos firmando con el ante mí y estamos cumpliendo con esa última función, que es la función autenticadora. En resumen, tenemos nosotros entonces 6 actividades que el notario debe desempeñar. Estas 2 las hace el notario documentalmente, ¿verdad? Porque está modelando la voluntad de las partes y está autenticando, recibiendo las firmas manuscritas de las personas, ¿verdad? Y el otro tema es la firma del notario con las 2 palabras ante mí.
esa es la forma en que el notario va a cumplir estas actividades que debe de desempeñar el notario. Si no tienen alguna consulta, algún comentario relacionado con estas 5 actividades, pues continuaría ahorita en este momento con las finalidades que tiene la función notarial. Bien, Navis Salazar, yo decía que actualmente sí se puede, ¿verdad? El notario pues lo puede hacer, la ley no le dice únicamente la firma, no, dice la firma de los que intervienen en el acto o contrato. Y yo he visto a algunos notarios pues para darle mayor seguridad, ¿verdad? Al instrumento público, lo que hacen es, mire, pongan su impresión digital. Y entonces dicen al final, ¿verdad? Que la ley no lo dice, pero en su redacción ponen ahí, lo aceptan, ratifican y firman. Y además dice, dejan la impresión digital de su dedo pulgar de la mano derecha. Punto. Ahí está. Pero lo están haciendo por una garantía, por una seguridad, yo entiendo, no solo por la seguridad jurídica de las partes, ¿verdad? Porque para el comprador, si busca un notario, es porque lo que va persiguiendo es seguridad, certeza jurídica, el profesionalismo, la ética, la moral, la honradez, el conocimiento, el intelecto del notario, para que él haga una escritura que lógicamente le produzca efectos no solo inmediatos, sino que también a largo tiempo. Y por eso es lo que dicen, ¿verdad? El instrumento público es el que tiene la teoría de la prueba preconstituida, ¿verdad? Porque el artículo 186 es claro, ¿verdad? Que todos los documentos autorizados por notario o por funcionario público en el ejercicio de su cargo hacen plena prueba. Entonces, esa plena prueba es en la que va en búsqueda cuando nos eligen a nosotros como notario para hacer un documento. Y sí, admin, ya llegaremos en ese su momento cuando lleguemos a lo de las firmas, pero sí, ¿verdad? Aquí dice, si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, que es diferente, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar de la mano derecha. Y en su defecto, otro que especificará el notario, firmando por él un testigo. Y si fueren varios los otorgantes, ahí está la respuesta, ¿verdad? Que el notario le dirá, bueno, usted no tiene su mano derecha, o no solamente no la tiene, podría ser que la persona esté quebrada, ¿verdad? Tenga cabestrillo, tenga enyesada totalmente la mano y no pueda poner la impresión digital de su mano derecha. Entonces le dirá el notario, bueno, entonces ponga y lo hará constar, ¿verdad? Haciéndolo y deja la impresión digital de su dedo pulgar de la mano izquierda por designación del infrascrito notario, haciéndolo a su reo el señor fulano de tal y tal y tal y tal y tal, ¿verdad? Ese es en el cierre del instrumento público. Ya llegaremos cuando sea las firmas de los otorgantes y hablemos de los otorgantes y veamos cada uno de los numerales de esos artículos, porque vean, siempre me preguntan en temas muy especiales, pero eso lo voy a responder cuando llegamos en su momento, hablemos de los instrumentos públicos, cuando ya estén ustedes redactando, ya estén haciendo ustedes. En este tema siempre me preguntan, y que si no tuviera las dos manos, y que si no tuviera, pero la ley siempre nos da pues la forma en que nosotros podemos resolver los temas que se nos presentan, ¿verdad? Yo afortunadamente, vuelvo a repetir, con el tiempo que tengo de ejercer el notariado, afortunadamente jamás he tenido a alguien que no tenga sus dos manos, ¿verdad? Entonces, definitivamente nunca he tenido ese problema, siempre tienen alguna mano, algún dedo, y entonces no tenemos problema.
No, Roxy, yo esa pregunta, por eso les decía que en su momento se las iba a responder, pero bueno, platiquemos de esto rápido y brevemente. No, eso no se puede, y claramente y científicamente, y recuerdo que hace muchos años estaba con nosotros, estudiaba también Derecho, el doctor Oaxaca, que también dio clases en la facultad. Él era médico forense y estudió también para Derecho, se graduó de abogado también. Y él explicó un día en la clase de que los pies no tienen impresión digital, ¿sí? No tienen impresión dactilar. Entonces él decía que era imposible y lógicamente no se puede. Entonces, si no tiene ambas manos, compañeros, yo siempre he llegado a extremos, ¿verdad? Yo digo, gracias a Dios, nunca, ni siquiera he tenido a alguien que le falte una mano. Nunca he tenido un problema. He tenido problemas de que llegue con la mano quebrada, o que tenga, digamos, el mal de Parkinson, o que sea una persona muy nerviosa y no pueda firmar. Entonces le digo, mire, deje su impresión digital, pero que alguien que no tenga las dos manos, no, nunca he tenido ese problema. ¿Cómo debería de resolverse? Pues yo siempre les he dicho a mis alumnos que ustedes han visto, compañeros, que hay grandes obras de arte, pinturas de personas que con los dedos de los pies toman el pincel y la brocha y hacen las pinturas. Pues si puede tomar el lapicero y firmar con eso, pues lo puede hacer así. Y también recuérdense que la ley no dice que debe de ser la firma con la mano, ¿verdad? Si puede tomar el con la boca y poder firmar y hacer expresar de manera gráfica, ¿sí? De manera gráfica, la aceptación del instrumento público, lo puede hacer así. Hay personas que tienen garfio y con el garfio pueden agarrar el lapicero y pueden firmar, ¿verdad? Así que forma de cómo lo pueden hacer o cómo lo pueden expresar, si hay y si existe y se puede hacer. Y como sé que me van a preguntar, bueno, pero si no puede con la boca, si no puede con los dedos de los pies, si no puede de alguna manera, ¿qué se hace? Si no puede definitivamente, yo sí he encontrado y he visto aquí en el semáforo de por donde está mi oficina, donde está zona 4, Becesa, ahí, no sé si todavía se para, pero yo miraba mucho ahí a un señor con una su bolsita, no tenía las dos manos, con una su bolsita y ahí pedía el dinero. Entonces, compañeros, en este caso, yo leí una tesis que me pareció muy, muy interesante. Yo creo que sería la forma de resolverlo. En jurisdicción voluntaria, el notario compareció ante un juez solicitándole, ¿sí?, que el juez nombrara un testigo quien firmaría en el instrumento público, que era una compraventa bastante grande la cantidad. Compareció ante un juez de primera instancia solicitándole que fuera él el que nombrara al testigo que iba a firmar en nombre de la persona que no tenía manos, que no tenía forma de expresar de manera gráfica su aceptación. Entonces el juez nombró a un notario, a un testigo, dictó la resolución, el notario hizo constar que el testigo firmó por la persona, la otra pues lógicamente no, ¿verdad?, que no podía, y el notario transcribió en el cierre de la escritura pública la resolución judicial donde el juez nombraba a un testigo para que esa persona pudiera firmar. Eso lo leí en una tesis, me pareció muy importante, ¿verdad? Era la forma de resolverlo. Pero yo les puedo decir, compañeros, tengo mi grupo que nos reunimos casi una vez al mes, todavía después de habernos graduado. Vamos a cumplir, 40 años de habernos graduado, un grupo como de 7, 8 personas. Son también notarios y jamás en la vida hemos tenido un problema o una situación así. Lo hemos preguntado, lo hemos consultado y muy probablemente, muy improbable que a ustedes les pueda ocurrir una situación. Pero tienen que estar enterados de que podría suceder el caso de que les toque eso. Ya saben ustedes la forma de resolverlo. Pues para mí es muy correcto la situación en que el notario resolvió su situación y ante todo conservando él su principio, ¿verdad?, de seguridad jurídica y ante todo cubriéndose él, dicho así, ¿verdad?, en términos muy coloquiales, cubriéndose sus espaldas para evitar después una situación. El juez nombró a una persona, presente el juez ahí y lógicamente eso era
Bien. Muy bien. Javier Moreira dice, yo se lo repito, Javier, rápido. Nombres y apellidos 1, ¿sí? Edad 2, estado civil 3, ¿sí? Nacionalidad 4, profesión, oficio, comercio 5, domicilio 6, y la forma en que usted lo va a documentar, cualquiera de las 3 formas, es los 7 datos individualizantes. Cuéntelos ustedes y ya. El otro semestre yo les voy a decir, redacte la introducción de una escritura pública donde usted no conoce a don Carlos Humberto Morales Espina. Ustedes tienen que poner Carlos Humberto Morales Espina, de 40 años de edad, soltero, guatemalteco, comerciante de este domicilio, ¿sí? Y lo identifico por medio de su documento personal de identificación. Y entonces yo lo que hago es contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, está correcto, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces a terminar el tema finalidades y en eso terminaríamos ya. El jueves vamos a ver la fe pública y creo yo que vamos a... La fe pública es tema pequeño, solo que hubieran dudas pues se nos puede poner un poquito largo, pero luego tenemos la fe pública y de repente, ¿verdad, compañeros? De repente entraríamos a la relación notarial de una vez también el día jueves. Solo termino entonces, compañeros, con ustedes. Seguridad, valor y permanencia son las finalidades. De estas les puedo preguntar en pregunta directa. Diga las 3 finalidades de la función notarial. Ya sabemos ustedes, seguridad, valor y permanencia. Y si no, puede ser también en el tema de selección múltiple. En la opción correcta encontrará usted, ¿sí?, reunidas las 3 finalidades de la función notarial. Tiene que buscar que en la opción correcta esté seguridad, valor y permanencia, ¿sí?, estén ahí, que se reúnan en una misma opción, y entonces ya sabrán ustedes esto, ¿verdad? Bien, vales a abrazar, nombres, edad, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 6, 7, ¿correcto? Muchas gracias, Maris, por resumir de esta manera los 7 datos individualizantes, que es la función legitimada. Y por último, seguridad, valor y permanencia. No tengo mucho que hablar. La seguridad, ya saben ustedes cuál es el artículo, ¿verdad? Artículo, ¿cuál es la finalidad de la función notarial? Dar certeza y seguridad jurídica. También es una característica del derecho notarial, Aquí es una finalidad de la función notarial. Pero la función notarial es el conjunto de actividades que desempeña el notario tendientes a la creación del instrumento público. Entonces, eso es darle seguridad. ¿Qué finalidad persigue entonces? La finalidad es darle seguridad, ¿sí?, y certeza jurídica a su función notarial. Y luego el valor. El valor que tiene la función notarial, compañeros, aquí tiene que ver con la ley del organismo judicial. En la ley del organismo judicial se establece, compañeros, ahí tenemos el artículo 43 de la ley del organismo judicial, donde dice: los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que les consten y autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala. Asimismo, podrán los notarios, autorizarlos los notarios guatemaltecos, y todo lo harán en papel simple, surtiendo sus efectos como acta notarial a partir de la fecha que se protocolice. Ese no es el tema, ¿verdad? Ya vamos a ver el acta de protocolización, vamos a ver documentos provenientes del extranjero, pero el tema aquí que estamos hablando es, su valor es que tenemos el principio de la extraterritorialidad de la función notarial. Y esos documentos, sí, el documento nuestro puede, lógicamente, puede oponerse ante el tercero y puede surtir efectos fuera de Guatemala. Ustedes lo saben, miren, la certificación de una
de una partida de nacimiento, piden que vaya legalizada y que vaya legalizada por el notario. Y si el notario legaliza esa fotocopia y tiene él, entonces le van a hacer como documento, ¿verdad? Vamos a ver la apostilla, el apostillado, ya vamos a ver eso en los documentos provenientes del extranjero. Pero lo que les quiero decir es que la finalidad que persigue la función notarial es el valor, porque esa su función notarial es y puede, sí, darse fuera y dentro del territorio de la República de Guatemala, su extraterritorialidad de la función notarial. Y por último, la permanencia, ¿sí? La permanencia compañeros, tiene que ver con este tema. Es el cuidado, la conservación, la protección, la guarda, la custodia. Esa es la permanencia. La permanencia de la función notarial es que tenemos un protocolo, que lo conservamos, que estamos obligados a empastarlo, que estamos obligados a conservarlo, que estamos obligados a protegerlo, que estamos obligados a la perpetuidad de los instrumentos públicos. Por eso se dice la permanencia. ¿Qué permanencia? Que debe de permanecer a perpetuidad los instrumentos públicos. Los instrumentos públicos que yo he realizado, que yo he fraccionado durante tantos años, pues tienen que estar guardados y conservados en el protocolo. Y si no, además existe una copia que se llama testimonio especial en el Archivo General de Protocolos, donde podrán extraer cuantas copias sean necesarias. Por eso, una de las finalidades que persigue es darle permanencia al instrumento público. ¿Y cómo le damos permanencia? A través de esto, conservando, protegiendo, cuidando, ¿verdad?, el protocolo. El cuidado del protocolo, la permanencia del protocolo es de uno. Uno tiene que tener el cuidado de protegerlo, ¿verdad? Evitar lo que se va a enmohecer, evitar la humedad, evitar los roedores, evitar los insectos, cualquier situación que pueda causarle daño al protocolo, porque uno es el depositario del protocolo y es el obligado a cuidarlo, conservarlo, protegerlo y darle ese principio de la perpetuidad del instrumento público. Bien, entonces, compañeros, terminamos estos temas. Afortunadamente logré terminar este tema. ¿Cuál es el principio? Pues no sé, ¿verdad? Quisiera ver el principio, pero yo dije seguridad, valor y permanencia. La permanencia forma parte de las finalidades, es una finalidad, ¿verdad?, que tiene la función notarial. Es guardar, conservar, proteger el protocolo, ¿sí? El de seguridad, pues Alejandra y yo le contestaría con darle lectura al artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, que dice que todos los documentos autorizados por notario o por funcionario público en el ejercicio de su cargo hacen plena prueba. Por eso, con la función notarial que el notario crea, ¿y qué dijimos de la función notarial? Las actividades que el notario desempeña tendientes ¿a qué? A crear el instrumento público. Y el instrumento público, de acuerdo al artículo 186, hace plena prueba. Eso es la evidencia de darle seguridad, certeza jurídica a la función notarial que nosotros prestamos, ¿sí? Bien, con esto, la respuesta que le amplié o le dije a Alejandra, terminamos la clase, compañeros. Yo les agradezco sobremanera que hayan estado aquí. Pues trabajamos 1 hora 15 minutos, afortunadamente pues ya adelantamos bastante con ustedes. Ahorita solo termino con ustedes, inicio la clase a las 7:05 en punto. Voy a iniciar con la otra sesión para ver si logro pues ya uniformarlos. Muchísimas gracias, compañeros, por su presencia, muchísimas gracias por la participación que tuvieron ustedes en la clase de hoy, y pues también, ¿verdad?, que no solo la participación vale, sino que también que ustedes hayan estado presentes en la clase y que escucharan ustedes la clase. Muchísimas gracias, compañeros.